Bueno, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Les invito a volver a abrir 2 Pedro. Muy bien. Capítulo 2, esta vez. Todo un capítulo que tiene un solo tema y un solo propósito, que es alertar a los hijos de Dios, a los cristianos, a través de la enseñanza, acerca de los falsos maestros. Este es un tema que no atañe solamente a la iglesia aquí en Roosevelt. A veces pensamos que toda la cristiandad está acá o en Argerich. No, esto tiene que ver con la cristiandad en todas partes del mundo, en distintas denominaciones y distintos grupos cristianos, que los hay, y hay muchísimos. La palabra de Dios es para todos aquellos que, dicen ser del Señor, tomar estos consejos en cuenta, porque a causa de esto muchos son lastimados, que es el propósito del diablo. Estuvimos viendo que el diablo persiguió a la iglesia en un tiempo y después encontró un arma mejor, que es infiltrarse en la iglesia. Y eso hace mucho más daño todavía. Vamos a leer 2 pasajes donde el que habla es el Señor a través de Pablo. Y después leemos el capítulo de Pedro. Primera Timoteo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El otro texto lo tenemos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 6, vuelve Pablo a decir a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, realmente es un monstruo, ¿no? Con esta característica es alguien espantoso de quien nos tenemos que cuidar. Pero fíjense lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Profesan conocer a Dios, dice otro pasaje, pero con sus hechos lo niegan. Con todas estas características encubiertas se meten en las distintas congregaciones, grupos de cristianos en todas partes del mundo. Es una táctica que ya empezó en el primer siglo, cuanto más ahora con el fenómeno de Internet, donde estamos en línea permanentemente con cada novedad que aparece en el mundo cristiano, entre comillas, ¿no? Cada novedad, que como hemos dicho muchas veces, si es novedad no es nuevo, y si es nuevo no es novedad. Pero aparecen y cada vez son más, y hoy está el acceso por Internet a ver de todo. Hay un abanico evangélico enorme, un abanico cristiano muy grande, con prácticas distintas. Hoy es pisar una baldosa, de abajo sale un pastor, pisamos otra baldosa, sale un profeta, sale un apóstol, todos son apóstoles, ya lo de pastor quedó corto, así que son profetas, son apóstoles y tanto sabemos que lo uno como lo otro es mentira, no es bíblico. Los profetas tuvieron su tiempo, que se escribió la Escritura, y los apóstoles, hay apóstoles que son de la iglesia, que son personas enviadas a determinado lugar, aunque no usamos el término para no confundir, nosotros decimos misioneros. En realidad, podríamos decir son apóstoles de la iglesia. Ahora, para ser apóstol de Jesucristo, hay que ser testigo de su vida, de su muerte y de su resurrección. Ese es un apóstol de Jesucristo. Los demás son apóstoles de la iglesia, que no es lo mismo. Pero diciendo que son apóstoles, cada uno lo toma como quiera, y esta gente con una autoridad que no emana sino de sí mismo, da indicaciones sobre la palabra de Dios muchas veces. Son cada vez más, lamentablemente, los lugares donde la palabra de Dios pierde la centralidad, no solo del lugar, sino del corazón de los que escuchan también. Y pasan a lo que se llaman las fábulas, que estuvimos viendo la otra vez, todo este tipo de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. A mí me sorprende, a veces lo escucho, hablar media hora sin mencionar un pasaje acerca de la palabra de Dios.
un montón de promesas, un montón de ruido, de gritos, de todo, pero en ningún momento aparece un versículo claro de la palabra de Dios. De hecho, no hay púlpito, está desplazado. En muchos lugares lo que hay es un escenario muy grande, un número musical que es muy atrayente, 1 o 2 o 3, lo que sea, y mucha gente que se acerca. Bueno, dice que en los postreros tiempos, muchos teniendo comezón de oír, se le van a juntar los maestros que le dicen lo que le quieran escuchar. Hermano, este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y en tu internet y en mi internet, todos los días aparece un novedoso con alguna doctrina que la mayoría de las veces no es bíblica, aunque pueda mencionar un pasaje bíblico. Mencionar un pasaje bíblico no significa que el mensaje es bíblico. Un mensaje bíblico es una cosa y un mensaje en un momento cita un pasaje de la Biblia, como que el que pone mucho va a recibir mucho, es un pasaje que se usa mucho en estos grupos, es un pasaje bíblico, el que siembra escasamente va a recoger escasamente, pero se lo libra de todo el contexto y con eso se hace toda la reunión. Y el poder y el ejército que se levanta y viene la prosperidad y vas a vencer y tantas cosas más que mucha gente después queda defraudada, queda desolada cuando ve que estas cosas no se producen. Bueno, con este antecedente leemos entonces 2 Pedro capítulo 2 y él va a tratar el tema más en profundidad. También lo trata Judas el apóstol, Judas el medio hermano del Señor, no Judas Iscariote que ya había muerto. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, cosa que es verdad. Los falsos profetas en la corte de Acab eran 400 y pico, más o menos. Y Micaías, el profeta de Dios, uno solo. 400 y pico de profetas falsos. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de ellos, conducta de los malvados. Porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Introducirán herejías destructoras. ¿Cómo lo hacen? Sutilmente. Entran, conocen el idioma. Siempre me costó pensar en estos pasajes y en los de Judas. Dice, mientras comen con ustedes, se apacientan a sí mismos y los malos pensamientos, tienen los ojos cargados de adulterio y están tomando la cena tal vez con nosotros y utilizan el nombre del Señor. Y yo siempre me pregunto, si la Escritura lo dice, ¿dónde estarán? ¿Quiénes serán? Uno no puede empezar a desconfiar de los hermanos, pero si la palabra lo dice es porque están. Por la gracia de Dios no hemos tenido casos numerosos en nuestra iglesia, pero algunos casos han pasado de personas que después con su conducta mostraron que no eran lo que afirmaban ser. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces muchos creyentes sanos son dañados. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo entran? Y no entran a cara descubierta, entran encubiertamente como un infiltrado, como aquellos que hacen el terrorismo, infiltrándose, pasando esas personas a tener hijos y nietos con una enseñanza clara a ser terroristas. Están infiltrados en las filas del otro bando. Bueno, hermano, dice la palabra de Dios que alguien sembró cizaña en el campo y la cosa se complicó porque la cizaña es parecida al trigo, crecen juntas, con la diferencia que la cizaña no sirve para nada, no se puede comer y el trigo sí. Bueno, así pasa con los verdaderos creyentes y los falsos creyentes, que los hay porque la Biblia lo dice, y los falsos maestros que también están mencionados acá. Como hubo falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros. Esto es un hecho. Decía Pablo despidiéndose de los ancianos en la playa de Éfeso, de en medio de ustedes saldrán aquellos que lleven al rebaño detrás de sí y lo lastimen. Y eran ancianos de la iglesia los que estaban escuchando. Cuando uno escucha estas cosas, dice como el apóstol, seré yo, Señor, como decían los apóstoles, que están con el Señor. Porque son cosas escalofriantes. Esta gente se mete en los distintos grupos cristianos, te repito, de todo el mundo, de todas las denominaciones supuestamente cristianas, y introducen estas enseñanzas. Lastiman a los creyentes, dividen las iglesias, porque enseguida forman un grupo y ya el grupo cada vez es mayor y esto se corre y así se fractura la iglesia. Por eso tenemos que tener desde los pastores a todos, estar avistados de estas cosas, estar al tanto, porque tienen apariencia de piedad, parecen creyentes, manejan el idioma de los creyentes. Alguna vez le conté de alguno que pasó por Argerich hace por lo menos en los años 80, diciendo que era secretario del ministro de Economía por entonces de Alfonsín, y bueno, que él venía de Rosario y manejaba todo el idioma, hermano, bendiciones, el Señor te bendiga, estoy orando por vos. Bueno, después empezó a decir que era secretario del ministro de Economía, y los hermanos se interesaron y bueno, hay unos préstamos, pero bueno, no, pero sí, bueno, había que poner un dinero y él iba a gestionar esos préstamos. Bueno, la realidad es que junto a varios pusieron dinero y lo peor, hermano, ¿sabe qué pasó? Un hermano que tenía a su hija discapacitada físicamente, antes de irse le dio un cheque y le dijo, el Señor puso esto en mi corazón, esto es para tu nena. Le di un cheque y cuando el hermano lo fue a cobrar, esa cuenta estaba cerrada, cancelada, vacía. Llegar a jugar con eso realmente tiene que ser un hijo de maldad, de maldición. No hay otra cosa. Y manejaba el idioma evangélico, estoy orando por vos, esto lo puso el Señor en mi corazón para tu nena, despidiéndose le dio un cheque sin fondo. No apareció más, se llevó el dinero de un montón de gente. No hace mucho pasó alguien que hoy está detenido,
con un proyecto de poner un dinero y un interés muy grande en dólares, y esta persona hoy está detenida, pero sacó cientos de miles de dólares. ¿Y estafó a quién? A creyentes. Mayormente se largó por las iglesias. Hubo hermanos que no sé si de buena fe o de mala fe, si son hermanos o no lo son, le hicieron propaganda. Lo cierto es que muchos cayeron en sus mentiras y fueron defraudados en mucho dinero. Son sistemas que le llaman Ponzi. Los primeros cobraron y esos son los que hicieron propaganda. Cobré, yo vi cómo le entregaban una camioneta a 0 kilómetros a uno y un hermano, y testificaba de la bondad, cómo el Señor lo había bendecido y todo. Con la plata los bendijo de todos los demás que no cobraron, que son el 95%. Y esto pasó hace muy poco y esta persona está presa y no la voy a mencionar porque no vale la pena. Entonces, ¿cómo se introducen? Encubiertamente. Son lobos con piel de cordero, como dijo el Señor. Uno lo dice, es un cordero. Es un lobo. Tiene esas características fatales con la apariencia de piedad. ¿Qué más dice el texto? Que muchos, lamentablemente muchos, seguirán sus disoluciones. Verso 2. Muchos seguirán sus disoluciones. Hermanos, muchas veces estos personajes, por decirlo de alguna manera, tienen un público mucho más numeroso que los verdaderos maestros. Los verdaderos maestros a veces tienen grupos y no son tan grandes. Esta persona tiene grupos de miles de personas en distintas partes del mundo. Uno puede abrir una franquicia con el nombre del ministerio y tenerlo, se paga la franquicia y se lleva adelante como si fuese un negocio, como si tuvieses un Grido, como si tuvieses, no sé, alguna otra marca conocida de alimentos. Se vende la franquicia para estafar gente y el público es un montón. Y si uno mira un mensaje que puedan tener en YouTube, tienen cientos de miles de visitas, donde hermanos de las asambleas y de otros grupos cristianos sanos no pueden llegar a 1.300, 1.400 grupos de visitas y ya fue un montón. Estas personas diciendo absolutamente cualquier cosa tienen cientos de miles de visitas. Muchos, lamentablemente son muchos. Son mucho más los que siguen estos personajes que los que siguen la verdad. Por lo tanto, hermano, hay que tener cuidado porque las multitudes atraen. Una vez me decía un hermano, pero vos no sabés lo que es llegar al lugar y escuchar 3.000 personas cantando. Y si eso te conmueve, ahí está el Señor, un montón de cosas más, y resulta que ahí no estaba el Señor después. Que fue una gran mentira donde se estafó a la gente también. No solamente en dinero, se lo estafó en la fe, lo cual es mucho peor. Porque mucha gente salió de ese lugar despavorida y no quiere oír hablar del Evangelio. El verso 3 dice algo muy, muy feo. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son mentiras las palabras. ¿Y qué otra cosa dice? Que harán mercadería. Volviendo al terreno nacional, hace unos años atrás se separó un pastor argentino muy conocido. Entonces hubo todo un conflicto televisivo con su esposa, que hasta el día de hoy le reclama 20 millones de dólares a un hombre que según él, el Señor lo salvó de la droga y de la marginalidad. En su momento, cuando el periodista lo entrevista en la escalinata del tribunal, le dijo, yo no sé qué es lo que quiere, le dejé 3 ministerios que andan muy bien. Como diciendo, le dejé 3 pizzerías que facturan muy bien. Le dejé 3 ministerios que andan muy bien. Claro, nosotros cuando escuchamos entendemos lo que está diciendo, a lo mejor la gente que no es del Señor no lo entiende. Entonces, ¿de qué se queja? Encima me reclama plata. Ese es argentino, ese es nacional. Por avaricia harán mercadería de ustedes. ¿Cómo se habla de las personas? Como cosas. Como cosas. No son personas, no les importa lo que te pasa. Esas personas casi nunca pueden hablar con el pastor. Al pastor tampoco le interesa hablar con ellos. Son personajes intocables. Algunos tienen custodia. Llegan al lugar custodiados. Están en un lugar donde son inaccesibles y no se puede hablar con ellos. Son el ungido, se ponen distintos nombres. Vuelvo a repetir, es el profeta, es el apóstol, es el ungido. A lo mucho en algún lugar hacen fila para que los toque. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Mercadería, negocio, hermano, hacen con la gente. Primer negocio, las armas. Segundo, la droga. Tercero, la fe. Es un negocio la fe, donde muchos se han enriquecido hasta el cansancio, con un lujo obsceno, que después lo menciona también la Escritura. Harán mercadería de ustedes
sobre los cuales el juicio de Dios no se tarda. Cita el caso del mundo antiguo de Noé, cita el caso de los ángeles que pecaron, cita el caso de Sodoma y Gomorra. Dice así, estos también están prestos para el juicio. Normalmente no se ve el ocaso de estas personas, pero muchos mueren en grandes miserias y contradicciones, porque la mentira no dura para siempre, dura un tiempo. Y hermanos, yo no quisiera estar en el zapato de ellos. Algunos son famosos, algunos hicieron muchísimo dinero y una fama que es mentirosa. Lo siguen miles de personas, pero algún día delante del Señor tendrán que dar cuenta, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se va a doblar y cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí mismo. Todos nosotros tenemos un día en que tendremos que explicar al Señor una cantidad de cosas. Obviamente no será para salvación o perdición, pero van a tener que dar cuenta. Y muchos de estos darán cuenta en el infierno, porque no son personas que sean salvas, no tienen el Espíritu Santo. Ya lo vimos en la característica que ellos tienen. Otra característica más que aparece en el verso 10, para ir teniendo en cuenta cómo son, ¿no? Dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en malos deseos e inmundicia, desprecian el señorío. Otra característica, no están sujetos a nadie. Ellos no son ovejas de nadie. Ellos son el ministerio. Cuando uno le pregunta, ¿pero en qué iglesia te congregás? No, el ministerio. ¿Quién es tu pastor? No, es un ministerio. Pues ya te escuché que es un ministerio. Yo lo que conozco es una iglesia local, como Dios la diseñó, que funciona con sus pastores, con sus diáconos, con su membresía, y donde estamos sujetos los unos a los otros, y aún los ancianos estamos sujetos los unos a los otros, y de alguna manera también al consejo de los hermanos. Cuando los hermanos no están de acuerdo, los escuchamos con atención. Estos hombres no le rinden cuenta a nadie, son la cabeza de la pirámide, son la punta, y ellos se manejan solo con el Señor. Tienen línea directa, tienen teléfono rojo con el Señor, cosa que ninguno de nosotros tiene el teléfono rojo. Tenemos la oración, Dios contesta, pero ellos dicen, el Señor me reveló. El Señor me reveló. Y esa revelación está sobre las Escrituras. Sobre las Escrituras, hermanos, no hay nada. Todos estamos bajo la Escritura. Y ese tipo de revelaciones, bueno, son terribles porque a veces le revela que le tenés que entregar el auto que tenés o otras cosas que no las quiero mencionar. Bueno, revelaciones. Desprecian el señorío. ¿Y qué más hacen? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. En Judas se cita el caso cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Seguramente el diablo hubiese querido poner el cuerpo de Moisés en algún lugar y se hubiese hecho un lugar de peregrinación y de adoración. Dios lo enterró él. Moisés subió a la cumbre del monte Nebo, allí Dios lo enterró, se perdió. Se perdió el arca, se perdió la cruz original donde crucificaban al Señor. Si hubiese estado, el pueblo se hubiese vuelto a la idolatría con esas cosas. En los tiempos de Ezequías, cuando todavía estaba la serpiente de bronce que había hecho Moisés, ¿con qué finalidad la hizo? Un mandato de Dios. La gente era mordida por serpientes y moría. Y Dios le dijo a Moisés, hacete una serpiente de bronce y todo aquel que la mire, obedeciendo que la mire, se va a salvar de la mordedura de la serpiente. Bueno, esa serpiente de bronce se conservó hasta los días de Ezequías, del rey Ezequías, muchos siglos después, y que dice que el pueblo adoraba la serpiente de bronce. Y este hombre que fue Ezequías, un rey ejemplar, dijo, ¿sabe lo que es esto? Esto es una cosa de bronce, agarró y lo tiró. De cualquier cosa, ellos hacen un lugar de idolatría. Hoy si se visita Israel en turismo religioso, este es el lugar, ya hablamos alguna vez, ¿no? Este es el lugar donde tomó la cena el Señor y uno vendía piedritas de la sepultura del huerto. Piedritas engarzadas y costaban una fortuna porque son de ahí. ¿Qué tiene que ver que la piedra sea esa? ¿De qué me sirve un pedazo de madera donde crucificaron al Señor? Nosotros hablamos de la cruz del Señor, pero es una forma de hablar. Lo importante es el Señor de la cruz. La madera puede ser cualquiera.
y seguramente se perdió para que no se adore. Bueno, estos no temen de decir mal de las potestades superiores. ¿Qué fue lo que le dijo el arcángel Miguel a Satanás? El Señor te reprenda. Suficiente. El nombre del Señor. A Satanás, no un endemoniado. A Satanás, el Señor te reprenda. Es suficiente. Porque el único que tiene autoridad sobre él es el Señor. Sin embargo, yo he visto grandes personajes que salen y en la multitud de creyentes en el medio lo empiezan a decir al diablo de todo, a provocar al diablo de cualquier manera, a desafiarlo, lo cual es una locura. Es absolutamente una locura, porque por más que sea enemigo de Dios, es una potestad superior. Y junto con él hay muchas que son de maldad. Evidentemente, por el contexto de Judas, se refiere a estas potestades superiores, no a las potestades superiores que están sujetos a Dios. Bueno, y estos personajes desafían al diablo y le dicen y lo atan y lo sueltan y lo atan el viernes, se desata, lo atan el lunes, de vuelta el viernes, viven atándolo y desatándolo como si fuera un perro. Y yo siempre pienso en la misericordia de Dios que nos guarda y el maligno no nos toca, porque si el diablo estornuda, esta gente aparece en París, más o menos. De acá a París hay unos cuantos kilómetros. Hermano, el diablo es de mucho poder. Cuando fue el tiempo de Job, bajó fuego del cielo. Y no era de Dios el fuego, era el fuego que hizo bajar el diablo. Hermano, no tengamos esto como normal, es una normalidad. Alguien publicó un libro donde señala y dice, escuchadme bien Satanás, dice la portada. Bueno, hermano, el Señor nos guarde. Yo nunca tuvimos un caso de endemoniados, algunos hermanos han tenido. Pero ante eso, lo único que tenemos por decir es el Señor te reprenda, no más. No es maltratarlo, no es tirarlo al piso, no es nada de eso. Con el nombre del Señor es suficiente si lo tuviésemos. Es lo que hizo el arcángel Miguel. Estos no tienen problema en decir cualquier cosa del diablo, desafiarlo. Bueno, característica de estos falsos maestros. Sigue el versículo 13, con algo que también es bastante obsceno. Estos, dice la mitad del versículo, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Inmundicias y manchas. Bueno, para entenderlo un poquito antes, perdone que cite mal el texto. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Viendo estos videos cortos en un estacionamiento muy grande, a uno le gritan, pastor, pastor, pastor. Y el pastor se acercó con un Lamborghini, haciendo mención de todo lo que tenía, comiendo en restaurantes de lujo y los publican en internet. Es una locura. Así la persona, Dios le hubiese dado mucho dinero, no puede tener una actitud de ese tipo. Uno de los tantos conquistadores de Jerusalén, cuando llegó le quisieron poner una corona de oro. Y él dijo, no voy a lucir una corona de oro donde mi Señor llevó corona de espinas. Eso es lo sensato. Un siervo de Dios está representando al que no tiene dónde recostar la cabeza. Obviamente necesita un vehículo que funcione bien y todo. Acá estamos hablando de vehículos que cuestan lo que una casa. Es una atrocidad que un siervo, que un esclavo de Jesucristo, si en verdad lo es, ande de esa manera. Otro que tiene una franquicia acá en Argentina y en algunos lugares más del mundo, vive en un palacio con un lujo totalmente obsceno. Y en un video se nota cómo les enseña a robar a esos apóstoles que tiene y se ríe contando la plata de la gente, tirándose encima de la moneda extranjera y todo lo demás. Este hombre tiene causas por lavado de dinero y un montón de cosas más, pero sigue aconsejándole a la gente que pare de sufrir. Y muchos siguen sus disoluciones. La gente va. Dice, pero es mucha gente la que va, es mucha gente la que lleva. Lamentablemente, más que los verdaderos maestros de la palabra de Dios. Son manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Otra, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son hijos del diablo. Le dijo el Señor una vez a aquellos que lo querían matar, a aquellos supuestos judíos religiosos, dijo, ustedes
hijos del diablo son, porque las obras del diablo quieren hacer, me quieren matar. Bueno, estos son manchas en la comida que se hacía de los santos, se recrean a sí mismos con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio. Los pecados sexuales normalmente aparecen en todos estos casos, porque ahí aparece la mujer que sufre, la mujer que tiene problemas, con razón, va a un grupo cristiano buscando ayuda y resulta que este ungido de turno la escucha y obviamente la mujer se siente escuchada y en la casa no la escuchan y la mujer está sola y esto termina en relaciones extramatrimoniales. Y son muchísimos los casos. Alguna vez también le conté de una persona recuperada del alcohol. Me lo dijo el padre, se quedaba en la puerta y no quería entrar a la reunión de oración. Yo lo invitaba y yo la traigo a mi hija porque la hace bien, dijo. Yo me quedo acá, soy judío. Pero si es por eso le empecé a hablar como se le puede hablar a un judío. Me dice, no es eso. Mire, mi hija está recuperada del alcohol. Hace un tiempo atrás, ella empezó a ir a un grupo cristiano muy conocido. Bueno, uno de las personas más importantes empezó a venir a mi casa a hacer un discipulado con mi hija, cosa que no hay que hacer. Un hombre nunca discipula a una mujer, ni una mujer discipula a un hombre. No es conveniente. Lo empezó a hacer. Y en un tiempo después la hija era viuda y él le planteó casarse con la hija. Dijo, bueno, ¿qué problema hay? Es un hombre cristiano, es una buena persona con lenguaje cristiano y todo. Y a los pocos días encontré botellas de alcohol en mi casa. Entonces le dije, mire, mi hija está recuperada del alcohol, mi hija no tenía ni alcohol para una herida en la casa, no tenía absolutamente nada. ¿Saben qué le dijo? Si la obra es del Señor, esto va a permanecer y no le va a hacer absolutamente nada. Tenemos que probar la obra de Dios. Resultado, este hombre un día llega, ve la casa abierta, desvalijada, la hija totalmente borracha tirada en el piso. Son lobos con piel de oveja. Dinero, lujos, mujeres, normalmente son pastores los que hacen este problema, o ungidos vaya a saber de qué manera, aunque ahora también tenemos mujeres profetisas, apóstoles, de todo, pero normalmente esto pasa con varones y el atropello con mujeres. Seducen a las personas inconstantes, dice la Biblia, tienen los ojos llenos de adulterio, seducen a las almas inconstantes. Personas que no están afianzadas en la verdad, se los lleva a cualquier viento de doctrina. A veces me toca hablar con personas que vienen de otras denominaciones y cuando uno escucha, saben del faraón, saben del poder, saben del ejército, saben del ángel que baja con un lápiz grandote y escribe tu nombre allí en el libro de la vida del Cordero. Y cuando uno le pregunta acerca de sus pecados, si realmente tuvo una experiencia de arrepentimiento y fe con el Señor, no sabe de qué le estamos hablando. Y lo único que saben de todas esas fábulas del ángel con el libro y el lápiz grande, y lo que saben es que tienen que poner. Muchos son las personas que llegan a nuestra congregación, y acá también habrá sido. Lo primero que preguntan, entre las primeras cosas, bueno, y acá con el diezmo, ¿cómo hacemos? Nosotros no recibimos plata de personas que no son bautizadas, si no son miembros de la iglesia, no recibimos dinero. Cada vez que en la cena del Señor hablamos de los símbolos y hablamos del dinero. Por favor, si nos visita, no participe de la ofrenda, porque Dios quiere el corazón, no quiere dinero, no tiene problema de dinero y gracias a Dios la iglesia tampoco. Pero en todos estos lugares, dinero. Otro caradura hace poco estaba llamando a poner dinero en una caja de vidrio, donde el dinero se ve. Usted ya puso, pero ponga de vuelta, porque yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. A ver, tal vez no se va a quedar sin plata, pero se va a ir lleno de Dios. Se va a ir con los bolsillos vacíos, pero lleno de Dios. Su perdición no se tarda. Morarán en moradas de oscuridad. Son nubes sin agua. Prometen un alivio que no lo traen. Judas dice, son árboles desarraigados, no llevan fruto, pero están en grupos cristianos. Lujo, pecados sexuales, dinero. Y captan a la gente con mentira. Habla el verso 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia, con malos deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error.
gente que está buscando la verdad, pero son inconstantes y caen en las garras de esta gente. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Palabras infladas, como quien dice la caricia en el lomo. Otro grupo que tuvimos en Argentina, cuando vos llegabas había 4 para abrazarte, ni bien entrabas te abrazaban. El abrazo fraterno. Bienvenido a la casa del Padre, como que vos venís de la casa del demonio. Por eso son personas que están buscando al Señor en distintos lugares, porque acá sos muy querido, seguramente estás lastimado, te lastimó el legalismo, te lastimó la religiosidad. Acá te recibimos, te abraza uno, te abraza otro, y una persona con cierta vulnerabilidad ante ese tipo de cosas cede. Es una franquicia también que hay acá, que aparentemente ahora tiene problemas. Uno de los autores de las mejores canciones que tenía ahora dice que no es más creyente, que se olviden que es ateo ahora. Bueno, todas estas atrocidades ocurren en un mundo evangélico, vuelvo a decir, no en una iglesia local, en un mundo evangélico, donde hay que tener cuidado porque podemos ser lastimados. Les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Ese es el mensaje. No que ellos liberan a tantos liberados. ¿Cómo es que tienen tantos endemoniados? Nosotros prácticamente no tenemos casos. Está la Biblia, está la alabanza, está la oración. Tranquilamente puede haber una persona endemoniada en medio nuestro. Es muy raro. Estos grupos tienen todos los endemoniados que te puedas imaginar. Todos liberados. Trabajaba con una mujer hace muchos años. Y ella, cuando le hablé del Evangelio, me dice, no, si yo voy a tal lugar, me dice, me caí ya 3 veces. Pero seguía ejerciendo la prostitución como antes. Tenía el recibo del sueldo. Cuando salía ella del lugar de trabajo, tenía alguna persona fija que la venía a buscar para tener relaciones con ella por dinero. Pero yo ya me caí 3 veces. Ya la liberaron 3 veces. Pero sigue en la prostitución, sigue perdida como antes. Es mentira. Y hermano, esto cada vez es más grande. Y cada vez se están tomando más lo que es Internet, y bajan herejías de todo tipo. Hay judíos mesiánicos, o vaya a saber qué, que ya están diciendo que estamos en la tribulación. Y bueno, por tanto, si estamos en la tribulación, despojate de lo material, ¿para qué lo querés? Si ya el Señor va a venir. El pueblo que conoce a Jehová, dice la Biblia, se esforzará y actuará. Queridos, muchos de estos salen escandalizados, como el padre de esta mujer que no quería entrar siquiera a la iglesia. Yo la traigo, ella dice que acá se siente bien, yo no quiero saber absolutamente nada. Chicas embarazadas, chicas abandonadas, chicas forzadas a abortar, porque estos hombres no pueden estar en esa situación. Bueno, hermano, esto es lo que tenemos hoy. Esto es del primer siglo, Este es Cristo desde el primer siglo, tiene 2000 años. Y hoy, multiplicalo por las veces que vos quieras. Hermano, oremos que el Señor nos guarde. Señor, guardame. Guardame de la mentira, guardame del engaño. Ser sabio. La Escritura te puede hacer sabio. Cuando no veas la Escritura en el centro del salón, desconfía. Cuando en el centro del salón hay un grupo musical, desconfía. Si no se cita el texto y se ajusta al texto, desconfía. Si te saludan y te dan el sobre, desconfía. Si al rato te pasan otro sobre, seguí desconfiando y andate de ese lugar. A veces tenemos que recomendar una iglesia y tal vez en ese lugar no hay iglesia de las nuestras. El tema es dónde lo mandamos. Entonces nos damos estas cosas. Fíjate, esto, si se habla todo el tiempo de plata, ¿qué pasa con las mujeres? Mis queridos, Señor nos bendiga. Los tiempos ya sabemos cómo son finales, son malos. En los postreros tiempos vendrán, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Judas. Así que tengamos en serio estas cosas. El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. A veces los creyentes somos muy ingenuos. Pensamos que el otro, como dijo del Señor y como dice que lo puso en su corazón, todo es un lenguaje que se aprende. En un mes, a más tardar en la congregación, aprendiste el lenguaje evangélico. Y si no lo aprendiste, sos muy lento. 2 meses lo vas a aprender seguro. Y no sos del Señor, sería terrible. Dejamos aquí. Si Dios lo permite, tendremos visita el próximo jueves con el capítulo que continúa. Muchas gracias.